poniendo la inteligencia en el mapa raíces biológicas en palabras de una bien conocida historiadora de la ciencia, la inteligencia, tal como actual y convencionalmente es comprendida por los psicólogos, es una noción descaradamente moderna. Daston, 1992, 211. De hecho, el Dictionary of Philosophy and Psychology de Baldwin, publicado inicialmente en 1901, no tiene un apartado separado dedicado a la inteligencia. Al lector se le refiere simplemente el término intelecto, el cual es definido como la facultad o capacidad de conocer. En este punto, el intelecto era claramente parte de un vocabulario técnico o de la psicología filosófica y se presumía que refería a una entidad psicológica distinta, pero inteligencia era un mero sinónimo sin ningún sentido científico específico en sí mismo. 2 décadas más tarde, Charles Spearman, el inglés pionero en el testeo de la inteligencia, todavía se quejaba de que, incluso hasta los días presentes, un gran número, quizás la mayoría, inclusive los mejores textos sobre psicología, no mencionan demasiado la palabra inteligencia, de tapa a tapa. Spearman, 1923, 2. Sin embargo, en los tempranos años del siglo XIX, la inteligencia se había transformado de pronto en una alborotadora palabra científica entre un número significativo de psicólogos. Los psicólogos británicos en 1910, Myers et al., 1910, y los psicólogos americanos en 1921, Thorndike et al., 1921, organizaron extensas discusiones acerca del sentido de la inteligencia, sin dudar nunca de que el término tenía una referencia distintiva y que no tenía mucho que ver con el intelecto. ¿Qué había pasado? ¿Era este un mero cambio lingüístico, un giro de moda verbal sin ninguna significación fundamental? ¿O deberíamos tener en cuenta este cambio verbal como signo de otros cambios más interesantes que estaban en marcha? Uno de tales cambios era obvio: los test de inteligencia habían sido inventados en el entretiempo y para 1921 eran ciertamente en gran medida parte del mapa de la psicología. Pero esto nos revela el porqué de que la inteligencia, de pronto adquiriese vida psicológica por cuenta propia. En un sentido, sí, la existencia de una tecnología ampliamente popular fue ciertamente crucial en la creación de un dominio distintivo referencial y para el nuevo término de moda. Pero, por otro lado, no, porque no hemos simplemente desplazado la pregunta un paso atrás. Porque, después de todo, las nuevas pruebas eran llamadas test de inteligencia. Podrían haber sido llamados test de intelecto, o simplemente test mentales, como sus precursores lo habían nombrado por un tiempo, Kettel, 1890. ¿Por qué la especificidad? Para llamar a sus pruebas test de inteligencia, y no de otro modo, quienes utilizaban los test deben haber tenido alguna preconcepción de qué era lo que estaban testeando o al menos querían testear. ¿De dónde vino esa preconcepción? Quizás provino de Francis Galton, la figura del siglo XIX que inspiró a la primera generación de evaluadores angloamericanos de la inteligencia. Pero, hasta ese momento, en la medida que Galton usa el término inteligencia, lo emplea como un término cotidiano, generalmente intercambiable con el de intelecto, y no requiere de ninguna definición cuidadosa. El término que él utiliza más sistemáticamente en sus estudios de las diferencias humanas es habilidad natural, y esto sí lo define explícitamente, aunque su definición no califica como un sinónimo de los test de inteligencia del siglo XX. Por habilidad natural, me refiero a aquellas cualidades del intelecto y la disposición que urgen y califican a un hombre para realizar actos que conducen a la reputación. No quiero decir una capacidad sin entusiasmo, ni entusiasmo sin capacidad, ni siquiera una combinación de ambos, que carezcan de un adecuado poder de realizar una cantidad importante de un muy laborioso trabajo. Galton, 1962, 77. Ahora, esto no es como los evaluadores de la inteligencia definieron el objeto de sus investigaciones. Las baterías de los test de inteligencia no fueron diseñadas para evaluar el entusiasmo, SIL, y el rendimiento que se esperaba de ellas se supone que era dependiente de la capacidad más que del mero trabajo laborioso. El primer punto a tener en cuenta acerca del giro conceptual de la habilidad general, del siglo XIX a la inteligencia,
del siglo XIX implica la perspectiva más cerrada del último. Esa constricción se torna bastante inteligible cuando consideramos el contexto social en el cual cada uno de estos conceptos fue desplegado. Galton estaba interesado en los logros vitales del tipo más en generalizado, éxito profesional y reconocimiento intelectual. A los evaluadores de la inteligencia se les brindó su comienzo y retuvieron sus bases en el sistema escolar, era el logro, o, mejor dicho, la falta del mismo, en donde los relativamente limitados confines de ese sistema eran su preocupación principal. Fueron empleados para brindar capacidad, capacity, para el logro escolar, no el entusiasmo, skill, o trabajo duro, el cual los maestros podían lograr con bastante facilidad por sí mismos. No fue en la psicología, sino en biología que el término inteligencia fue inicialmente elevado desde el uso corriente a un discurso científico sistemático. Esto ocurre en el contexto de análisis de la conducta animal por biólogos evolutivos. En 1882, un libro aparece e incluso muestra la palabra inteligencia en su título, Animal Intelligence de George Romans, un título posterior que será duplicado por L. Thorndike 1911. En su libro, Romans estaba preocupado por la evolución de la mente, y claro está, la pregunta por el razonamiento en animales era el elemento clave en esa preocupación. Ahora, la reflexión sobre la naturaleza de la razón humana había tenido una tradición venerable detrás de sí, pero en el nuevo contexto del discurso evolucionista nada de esa tradición era particularmente apropiado. Lo que importaba ahora era la noción de que la posesión de la razón no era un asunto de todo o nada, sino una cuestión de grados. Al contrario que la tradición aristotélica y cartesiana, los humanos ya no eran los únicos que poseían razón, tan solo eran más razonables. La razonabilidad que los humanos compartían en algún grado con los animales no era el mismo objeto que el razonar que los distingue de los animales. Por un lado, el vínculo necesario al lenguaje se había ido, por otro lado, el concepto ya no definía normas comunes, sino que organizaba diferencias ordenadas. Pero el término, razón, está demasiado ligado íntimamente a la vieja concepción, así que Romans debió sustituirlo por un nuevo término para señalar el nuevo contexto discursivo. Ese término es, inteligencia. Luego de criticar la definición tradicional de razón, escribe, más correctamente, la palabra razón es utilizada para significar el poder de percibir analogías o proporciones. Esta facultad, entonces, admite innumerables grados, y como en la designación de sus manifestaciones más bajas suena de algún modo inusual utilizar la palabra razón, sustituiré frecuentemente, en estos casos, la palabra inteligencia. Romans, 1882, 14. En los años finales del siglo XIX, este uso se tornó firmemente establecido en el discurso evolucionista abocado en el problema relativo de las capacidades de resolver problemas de los organismos. Los escritos de Lloyd Morgan, por ejemplo, están llenos de esto. Morgan, 1886, 1891, 1892, 1898. Una década antes, Romans optó por la inteligencia como una etiqueta para una facultad del razonamiento. Inherentemente variable en sus desarrollos, el nicho conceptual para tal facultad ya había sido preparado por los escritos de Darwin. En The Descent of Man, Darwin había dejado en claro que su teoría implicaba diferencias de grado en lo que él llamó poderes mentales, mental powers, entre las especies, incluyendo humanos. Él escribe, si ningún ser orgánico, excepto el hombre, ha poseído algún poder mental, o si sus poderes han sido en un todo diferentes en naturaleza de aquellos de los animales inferiores, entonces no deberíamos nunca convencernos de que nuestras altas facultades superiores se han desarrollado gradualmente. Pero puede ser claramente demostrado que no hay ninguna diferencia fundamental en este tipo. Debemos también admitir que hay un mayor y amplio intervalo en los poderes mentales entre uno de los peces inferiores, y uno de los simios superiores, que entre un simio y un hombre, aunque este intervalo inmenso esté lleno de grados incontables. Darwin, 1981, 35. En común con muchos de sus contemporáneos, Darwin inmediatamente extiende el concepto de los inherentes poderes mentales graduados a las diferencias entre grupos humanos. Continúa, no es poca la diferencia,
en intelecto entre un salvaje que no usa términos abstractos y un Newton o Shakespeare. Las diferencias de este tipo entre el hombre superior de las razas superiores y los salvajes inferiores están conectadas por una fina graduación, Ibid. Para Darwin, la variabilidad era un atributo fundamental a lo que él se refería como las facultades intelectuales y morales del hombre y agrega, tenemos toda la razón para creer que las variaciones son heredadas, Darwin 1981, 159, él ciertamente tenía el marco que contenía un espacio conceptual que pronto sería llenado por la categoría de la inteligencia, aunque todavía la etiqueta faltaba. De haber sido Darwin menos conservador en su uso del lenguaje, dos desarrollos que parecen haber tenido un efecto significativo en un uso posterior. Uno de estos desarrollos en Francia, más temprano, en el siglo XIX, cuando el evolucionismo lamarckiano había conducido a un vivo debate acerca de la posible evolución del razonamiento, raisonnement, en animales. Pero las personas no estaban cómodas con la idea de la razón, tradicionalmente la más humana de las cualidades, siendo quizás un asunto de grados y siendo al menos parcialmente compartida con animales. En 1822, Baron Cuvier puso el peso de su considerable autoridad detrás de la propuesta del uso de la intelligence, más que razón, en el contexto de las discusiones acerca de los logros cuasi racionales de los animales. R. J. Richards, 1987, 67. Esta convención parece que tomó presencia dándole al término un lugar reconocido en el discurso científico francés en un tiempo en que no había obtenido ese estatus en inglés. En la medida en que la concepción de la razón humana se volvió paulatinamente naturalizada en el curso del siglo XIX, Daston, 1992, el término vino a referir a la cognición humana concebida como una estructura con múltiples capas. P. Taine, 1872. Para el tiempo en que Binet había ingresado a la discusión al final del siglo, el vínculo evolutivo había hecho su trabajo. Lo que quedó fue un concepto de cognición como esencialmente en grados o en capas. El uso en inglés fue lento en la adopción de estas innovaciones francesas. Pero un nuevo periodo comenzó con la publicación en 1855 de Principles of Psychology 1871 de Herbert Spencer, 4 años antes que el Origin of Species de Darwin. Spencer, un evolucionista dedicado, no solo anunció la visión de la psicología como una ciencia biológica, sino que presentó la categoría de inteligencia como un concepto central. La inteligencia era el nombre que Spencer le dio a un proceso básico, el cual, él pensaba, cubría el cambio tanto psicológico como el biológico. El punto esencial acerca de las mentes y organismos, para Spencer, era que ellos tenían que adaptarse a su medio ambiente. La adaptación nunca era perfecta, sino que era enteramente un asunto de grados. Mientras había una mejor adaptación, más alto el nivel de inteligencia. Por lo que el término ahora describe no una cualidad que un acto puede o no poseer, sino una serie graduada de actos más o menos satisfactorios. El universo de Spencer es uno en el cual cada ser viviente está constantemente bajo evaluación, y la adecuación de su respuesta constituye el nivel de su inteligencia. El contenido específico de las adaptaciones es relevante solo en la medida en que permite la construcción de jerarquías de excelencia. La inteligencia ha llegado a ser definida por un concepto inherentemente comparativo que refiere a una noción abstracta de la excelencia en el rendimiento bajo evaluación. Es en la filosofía evolucionista de Spencer que la inteligencia reemerge como un término con un sentido teórico específico, más que ser uno de innumerables términos psicológicos de uso cotidiano o un mero sinónimo de un académicamente respetable término, intelecto. La inteligencia había tenido un sentido específico en la filosofía escolástica y cartesiana, pero el contraste entre la inteligencia spenceriana y sus predecesores filosóficos difícilmente podrían haber sido más profundos. En la tradición filosófica, el término fue íntimamente ligado a la distinción fundamental entre el reino material, inmaterial, siendo específicamente utilizado para hacer referencia al último. De ahí la noción común y ahora arcaica pero todavía inteligible de una inteligencia divina. Era como seres espirituales que se podía decir que los humanos poseían inteligencia. Por el contrario, Spencer se esfuerza mucho por establecer la unidad completa de las características materiales y mentales de las formas vivientes.
Los seres humanos tienen inteligencia en virtud de su condición de seres biológicos. Este estado no solo los sometió a la ley de hierro de la adaptación, tanto mental como material, sino que los colocó en un orden de graduaciones naturales continuas desde el organismo más bajo hasta el hombre de genio. La imagen del mundo como una arena en la que los seres vivos eran constantemente evaluados no era una invención idiosincrática de Spencer, sino que se basaba en convicciones victorianas comunes que ciertamente eran compartidas por Darwin y Galton. Aunque este último produjo las contribuciones paradigmáticas que hicieron a estas convicciones científicamente fructíferas, Spencer, el filósofo, tuvo un momento de gloria en que el uso científico se adaptó gradualmente a su terminología. Cuando los estudiantes darwinianos del comportamiento animal adoptaron la inteligencia como un objeto para su ciencia, estaban esencialmente adoptando el uso spenceriano. Esta inteligencia era una característica biológica inherentemente estratificada, preocupada por las tareas de performance o evaluación de desempeño en la abstracción. Desde el principio, se desplegó la categoría de inteligencia biológica evolutiva para racionalizar la clasificación de los grupos humanos en una jerarquía de excelencia. Entre los contribuyentes de habla inglesa al discurso victoriano sobre la inteligencia, la colocación de los seres humanos en la cima de una escala de inteligencia animal siempre fue acompañada por una división de los seres humanos en órdenes superiores e inferiores según este criterio. Invariablemente, estos órdenes se distinguían por el criterio de raza, casi invariablemente, por los criterios de género y clase social. Al mismo tiempo que superaba el antiguo abismo entre los seres humanos y los animales, la nueva categoría de inteligencia biológica santificaba los abismos entre diferentes tipos de seres humanos. Este último podía ahora ser visto como el producto de un orden natural cuya autoridad había asumido los atributos de la divinidad. La inteligencia se convirtió en una categoría biológica en un momento en que la biología se había convertido en un campo para la aplicación de métodos científicos empíricos. Solo era cuestión de tiempo que tales métodos se extendieran al estudio de la inteligencia biológica. Al principio, estos estudios se limitaban a la inteligencia animal, pero la perspectiva darwiniana en general, y más específicamente el programa galtoniano de eugenesia, proporcionaba una clara licencia para extender la investigación de la inteligencia a los humanos. Dos seguidores de Galton, su biógrafo Carl Pearson y el ingeniero jubilado del ejército indio, Charles Spearman, actuaron sobre la base de esta licencia casi al mismo tiempo. En 1904, Pearson publicó un estudio sobre la herencia de las características mentales humanas, incluida la habilidad, ability, definida en términos de grados de inteligencia, Pearson, 1904. En el mismo año, Spearman publicó su primer artículo sobre inteligencia general, Spearman, 1904. 2 años después, Pearson lo siguió con un estudio sobre la relación de la inteligencia con el tamaño y la forma de la cabeza y con otros caracteres físicos y mentales, Pearson, 1906, y Spearman dedicó el resto de su vida al estudio de la inteligencia. En esta etapa, ni Pearson ni Spearman tenían idea de lo que estaba sucediendo en París. Las pruebas de inteligencia de Binet no tenían nada que ver con el debut científico del término en la literatura técnica de lengua inglesa, aunque sin duda ayudaron a su rápido progreso, cuando, a partir de 1908, los investigadores anglosajones se dieron cuenta de las pruebas de Binet, que llevaban pegadas el rótulo de inteligencia, no tuvieron dificultad para asimilarlo a un esquema conceptual ya existente. Lo que la inteligencia moderna no era antes de volver a la relación entre el concepto de inteligencia del siglo XIX y la práctica social de las pruebas de inteligencia, necesitamos mirar un poco más de cerca el trabajo conceptual que el término moderno, inteligencia, desempeñó. Como cualquier otra etiqueta de categoría abstracta, la inteligencia tomó su lugar en una red de categorías entre las que había ciertas afinidades y distinciones. Para una comprensión del significado semántico de cada categoría, tanto las afinidades como las distinciones son importantes. Las afinidades pueden decirnos lo que se da por sentado al definir una categoría en términos de una polaridad particular, y las distinciones proporcionan pistas sobre lo que es significativo para aquellos que usan tales polaridades como un medio de orientación. En diferentes momentos históricos y en diferentes escenarios culturales,
se ha considerado que una amplia y variable variedad de tales distinciones ha sido significativa, y el significado de las categorías psicológicas ha fluctuado en consecuencia. ¿Cuáles fueron las distinciones que jugaron un papel importante en el atractivo de la inteligencia moderna? Dado los orígenes biológicos del término científico, no es de extrañar que el contraste entre la inteligencia y el instinto se subrayara a menudo en la obra de los psicólogos de animales del siglo XIX. Instinto e inteligencia fue también el título del primer simposio psicológico sobre el concepto moderno de inteligencia, Myers et al., 1910. La distinción más destacada aquí es entre el comportamiento que es el resultado de la adaptabilidad individual y el aprendizaje, y el comportamiento que se basa en patrones heredados estereotipados. Por supuesto, los diferentes grados de adaptabilidad individual se consideraban también heredados. La polaridad del instinto y la inteligencia no fue simplemente un marco cognitivo moralmente neutral, sino que claramente encarna un juicio de valor relativo. Ciertamente, en el nivel humano había una preferencia inconfundible de la inteligencia sobre el instinto y esto expresaba la valoración superior de las cualidades que la inteligencia representaba. ¿Cómo difería la inteligencia del instinto? Primero, dependía de la experiencia individual. En general, se pensaba que la acción instintiva no debía nada al aprendizaje individual, aunque a menudo era altamente adaptativa. En segundo lugar, la acción inteligente era flexible y adaptable cuando la acción instintiva era inflexible y rígida. La distinción Río siempre se ha visto en estos términos. Las concepciones más antiguas del instinto habían tenido a enfatizar su sabiduría, wisdom, más que su estereotipia, y las nociones clásicas del intelecto generalmente le habían atribuido uno a base de significativo, véase el capítulo 2. La tenacidad con que se adhirió la distinción instinto-inteligencia moderna en el siglo XIX, incluso a pesar de las incómodas observaciones empíricas, nos hace sospechar que a base debe más al valor culturalmente sancionado de la flexibilidad individual que a las exigencias del trabajo científico. Pero ¿qué sucede con la supuesta afinidad que vinculaba el instinto y la inteligencia como los polos contrastantes de una pareja conceptual? Que comparte el instinto y la inteligencia que hacen que sea significativo compararlos dentro de un mismo marco discursivo. La respuesta a esta pregunta ya se ha dado en la sección anterior de este capítulo. Una vez que la inteligencia se convirtió en una categoría biológica, automáticamente tomó su lugar en una red de tales categorías que ahora ayudarán a definir su significado. El instinto fue particularmente destacado porque, al igual que la inteligencia, implicaba abordar el tema de la adaptación o adecuación. La inteligencia estaba profundamente arraigada en las formas biológicas del pensamiento y del discurso. Eso es lo que la distingue de la categoría mucho más antigua de intelecto o razón. Si la inteligencia siempre tuvo connotaciones de graduación de las que el intelecto carecía, esto no era más que un aspecto de su pertenencia a una familia de conceptos biológicos. El ascenso a la prominencia de un concepto casi científico de la inteligencia se produjo a raíz de una poderosa tendencia a finales del siglo XIX, de subsumir la vida humana en categorías biológicas. Antes de esto no había necesidad de un concepto como la inteligencia moderna, aunque ciertamente había conceptos de intelecto, facultades intelectuales, etc. En cierto sentido, la inteligencia y el intelecto eran en realidad contrarios, porque eran productos de impulsos opuestos. Cuando la inteligencia se introdujo como parte de un discurso basado en la continuidad entre lo humano y lo subhumano, el intelecto se había desplegado tradicionalmente en el curso de los intentos de explicar la naturaleza de atributos exclusivamente humanos. Como se señaló en el capítulo 2, Aristóteles había hecho una división básica entre las características de la psique humana que compartía con la psique de otros seres vivos y las que eran peculiares a la humanidad. La traducción de este último como intelecto sobrevivió hasta el período moderno temprano a través de la escolástica aristotélica. El intelecto era un atributo específicamente humano, fundamentalmente diferente de cualquier cosa que se encontrara en el nivel no humano. No era raro que este atributo se identificara con las capacidades humanas de inferencia lógica, pensamiento conceptual y abstracción. Descartes,
a quien la división entre la vida humana y animal era por supuesto sumamente importante, desarrolló incluso el concepto de intelecto puro, también traducido como entendimiento puro, que enfatizaba la irreductibilidad del intelecto a cualquier cosa parecida a una experiencia sensorial o aprendizaje gradual. Esta noción sobrevivió en la influyente tradición cartesiana, véase, P. Malebranche, 1980. Que la nueva concepción biológica de la inteligencia era incompatible con el uso antiguo, no escapó a la atención de aquellos que tenían un interés personal en ese uso. Erich Wassmann, un jesuita alemán, era cáustico en su crítica de la noción de una inteligencia común a los seres humanos y animales diferenciándolo solo en una cuestión de grado. Wassmann, 1897. Tampoco era su voz la de un científico iletrado, porque era un conocido investigador en el campo del comportamiento animal que había publicado sus observaciones empíricas, especialmente sobre el comportamiento de las hormigas, en las revistas científicas estándar de Alemania, Austria y los Países Bajos. Pero para un hombre como Wassmann, impregnado como estaba en las distinciones conceptuales de otra época, la misma noción de inteligencia animal era absurda, porque era la inteligencia la que hacía humanos a los humanos. Vale decir que sus polémicas reaccionarias no tuvieron ningún efecto discernible en el avance del concepto moderno de inteligencia, pero sirven para subrayar la magnitud del cambio conceptual que había ocurrido en esta área. 46. De hecho, hubo dos cambios importantes. Uno de ellos fue la transformación de la inteligencia en una categoría biológica, que nos ocupa en el presente capítulo. Pero esta transformación no habría sido posible sin la radical subjetivación de la razón que hemos observado en el capítulo 3%. La construcción clásica, que se remonta a Aristóteles y más allá, había trabajado con categorías que se referían tanto al orden racional de las cosas como a la capacidad humana para entender ese orden, véase el capítulo 2. Incluso a finales del siglo XVII, un débil eco de esta idea se encuentra aún en los escritos de John Locke, un filósofo que a menudo señala el camino a los desarrollos posteriores. Cuando Locke 1959 viene a hablar de la noción recién acuñada de asociación de ideas, 47, contrasta dos maneras en que las ideas están conectadas, por casualidad o costumbre, y por correspondencia natural. El primer tipo de conexión se produce como resultado de la asociación de ideas, pero este último tipo se debe a la excelencia de nuestra razón. La asociación de ideas a menudo conduce a la irracionalidad, e incluso locura, es decir, una pérdida de esa racionalidad que está inherentemente en sintonía con el orden natural de los acontecimientos. La prolongada creencia de Locke en una capacidad humana para discernir el orden racional del mundo comienza a parecer dudosa en el siglo XVIII. El tipo de escepticismo representado por David Hume, en particular, tiende a abolir la distinción entre lo meramente consuetudinario y lo verdaderamente racional y a someter la operación de la razón humana a la mecánica de la asociación de ideas. Esto prepara el camino para una comprensión puramente instrumental de la actividad intelectual, véase el capítulo 3. Lo que la razón puede hacer es encontrar los mejores medios para lograr un fin individual, no para descubrir los mejores fines. La racionalidad no es algo que se pueda atribuir al mundo, solo a los individuos. Aunque las cosas son como son, las personas están equipadas para hacerlo mejor con ellas. A su debido tiempo, este equipamiento sería atribuido a la constitución biológica de los individuos, pero para que esta atribución se hiciera, era necesario primero que la gente se acostumbrara a pensar en el intelecto como una pieza de equipo, un instrumento como un brazo o una pierna, para ser empleado al servicio de fines individuales. Tal noción habría parecido extraña a alguien acostumbrado a la perspectiva clásica. 46 Charles Spearman 1937, cuya carrera científica dependía de tomar por sentado la objetividad de la categoría moderna de inteligencia, no veía incompatibilidad entre esta categoría y las concepciones escolásticas de una facultad intelectual. Los psicólogos del siglo XX se dedicaban a veces a un pequeño turismo histórico, volviendo a casa con la afirmación de que habían descubierto un linaje antiguo para conceptos que siempre corrían el peligro de ser considerados como descaradamente modernos. 47 Este es un cambio que ha seguido involucrando a los filósofos sociales en el siglo XX, evocando con frecuencia reacciones diametralmente opuestas.
Los representantes del modernismo han acogido con satisfacción el cambio, P. John Dewey, 1930, 203, mientras que los teóricos críticos lo han deplorado, P. Max Horkheimer, 1947, capítulo 1. Dewey reconoció explícitamente que el término moderno, inteligencia, no era solo un término técnico, sino que representaba una visión de mundo completa. La reificación de los psicólogos del término parecería basarse en una aceptación implícita de esta visión del mundo. 48 Este tema no apareció en la versión original del ensayo de Locke de 1690, pero fue añadido a una edición posterior como una especie de reflexión. Contrario a una leyenda popular en la historiografía de la psicología moderna, Locke no fue el fundador del asociacionismo. He discutido esto en mayor detalle en otra parte, Danziger, 1990b. El aula universal. La ruptura con la tradición que conlleva el concepto de inteligencia biológica del siglo XIX, no se produce solo en el plano de las ideas. La imagen spenceriana de la vida como un universo de formas graduadas expresaba una verdad aparentemente obvia en un mundo transformado por el capitalismo industrial y el colonialismo. También expresó la piadosa creencia de que las grandes desigualdades de ese mundo simplemente reflejaban un orden natural de cosas en el que las recompensas se distribuían necesariamente de acuerdo con el valor inherente o la herencia legada. El capitalismo industrial del siglo XIX no solo proporcionó un ambiente hospitalario para la idea de valor universalmente graduado, sino que también proporcionó las técnicas que iban a transformar esta idea en una tecnología socialmente efectiva. Entre estas técnicas se encontraban, 1. La estandarización del trabajo humano, 2. La división del trabajo en actuaciones especializadas, 3. La sujeción de la actividad laboral a medidas cuantitativas de la producción, y 4. El ejercicio de un régimen de disciplina destinado a separar el contenido de la actividad laboral de su propósito social. Los trabajadores debían aprender a comprender y ejecutar voluntariamente tareas que no estaban integradas en la actividad comunal tradicional. A medida que los países fueron arrastrados por el proceso de industrialización, sus sistemas educativos se adaptaron a las nuevas condiciones de la vida adulta. Los libros de texto y los programas se normalizaron. La jornada escolar estaba rígidamente subdividida en lecciones, sincronizadas por el reloj, cada una dedicada a un tema especializado diferente. Los exámenes se hicieron mucho más penetrantes y formales, y los exámenes escritos, que permitieron una cuantificación verificable de la producción, sustituyeron a los exámenes orales. No solo la escolarización se organizó de manera diferente, sino que también se hizo universal y obligatoria. Eso implicó la extensión del nuevo sistema de disciplina de trabajo a partes de la población juvenil que antes no estaban a su alcance. Los problemas dentro del sistema ahora se exacerbaban grandemente. Un gran conjunto de problemas giró en torno a la cuestión de la responsabilidad. La racionalización de la escolarización afectó tanto a los profesores como a los alumnos. Su trabajo también quedó sujeto a normas estandarizadas. Las medidas cuantitativas de la producción podrían utilizarse tanto para juzgar el desempeño de los profesores, como para juzgar el desempeño de los alumnos. De hecho, a medida que los maestros perdían gran parte de su tradicional autonomía local para encontrarse en los peldaños inferiores, de una estructura burocrática cada vez más intrusiva, cada vez se hacían más responsables de los resultados de sus esfuerzos pedagógicos. En otro nivel, los contribuyentes querían estar seguros de que los grandes fondos que ahora se destinan a la educación pública se utilizaban eficientemente en términos de los resultados obtenidos. Desafortunadamente, los resultados obtenidos en el sistema escolar recientemente racionalizado a menudo parecían poco impresionantes si se los comparaba con las expectativas de padres ambiciosos, administradores ansiosos y sospechosos representantes de los contribuyentes. Uno de los resultados de transformar la educación en un sistema para la fabricación de productos pedagógicos fue que todos dentro del sistema, alumnos, maestros, administradores, eran potencialmente responsables de las fallas percibidas para hacer que el sistema funcionara eficientemente. En esa situación, un argumento defensivo siempre estuvo a disposición de cualquier persona que se diera cuenta: la responsabilidad por resultados decepcionantes podría ser desplazada del proceso de fabricación a la mala calidad de la materia prima, la dotación innata de los alumnos.
debido a que generalmente se reconocía que las personas diferían en su idoneidad para las diversas tareas sociales. El argumento de que algunas eran inherentemente inadecuadas para el trabajo académico podía ser desplegado de manera efectiva por alumnos individuales acusados de una pereza moralmente reprochable, mientras que los maestros y administradores eran desafiados a rendir cuenta de resultados pobres. Un discurso diferencial que implicaba brillantez, astucia, lentitud, monotonía, dullness, etc. se convirtió, por lo tanto, en una característica inevitable del nuevo sistema. Mientras que la moda de dar a los problemas sociales una interpretación biológica llegó a sectores cada vez más amplios de la población alfabetizada hacia finales del siglo XIX, se puede detectar una creciente tendencia a asociar las etiquetas sociales tradicionales de brillantez, y así sucesivamente con nociones de superioridad biológica e inferioridad. En el trabajo de Pearson 1904 y Spearman, 1904, como ya mencionamos, encontramos un intento de dar a esta asociación una base científica. El sistema educativo de finales del siglo XIX, recientemente racionalizado, no solo erigió al fenómeno del defecto intelectual como problema social, sino que también generó los medios que hicieron posible el desarrollo de una tecnología social para manejar este problema. Si el desarrollo previo de un sistema racionalizado de exámenes escolares en el siglo XIX, no habría habido tecnología de pruebas de inteligencia en el siglo XX. Fue el nuevo sistema de escolarización el que dio validez universal a la noción de que la actividad intelectual podía ser tratada como un tipo de desempeño para ser juzgado en función de estándares precisos de logro. Los exámenes formales y sistemáticos dieron expresión práctica a esta noción. Pero, como hemos visto, tuvo que ser abordado el problema de rendir cuentas de los resultados de esta nueva práctica social. ¿A quién se debe culpar por el mal desempeño en el examen y qué se debe hacer al respecto? A esta altura existía una clara alternativa. Uno podría adoptar una actitud crítica hacia el sistema que había producido los resultados decepcionantes y abogar por su cambio. Algunos reformadores educativos tomaron este camino. Alternativamente, se podría aceptar el sistema existente y tratar de mejorar su funcionamiento. Este fue el camino tomado por los psicólogos, y al tomarlo idearon una tecnología que realmente iba a poner a su poco desarrollada disciplina en el mapa, la tecnología de las pruebas o test de inteligencia. Para entender el nacimiento de esta tecnología hay que tener en cuenta que a finales del siglo XIX existía otro sistema de examen, aparte de la variedad académica. Esta era la versión médica. Los individuos eran examinados comúnmente por su adaptabilidad social por medio de los expertos médicos, otro desarrollo del siglo XIX que no desarrollaremos aquí. Esto significaba que existía una frontera más allá de la cual la competencia del examinador académico ya no era reconocida y la competencia médica se hacía cargo. Las pruebas de inteligencia inicialmente se arraigaron aprovechando las condiciones favorables en este límite algo borroso. El examen médico se empleó generalmente para determinar si un individuo debía ser confiado a una institución administrada médicamente como un manicomio para dementes. El examen académico se empleó para determinar el éxito relativo de un gran número de individuos en las instituciones educativas. Sin embargo, la educación obligatoria universal había creado una categoría considerable de personas que, aunque fracasaron en la escuela, no parecían ser candidatas a un manicomio. A debido tiempo, se crearon clases especiales y escuelas especiales para estos individuos, principalmente porque eran una influencia disruptiva en el proceso regular de instrucción. Pero, ¿cómo seleccionar a los individuos para estas instituciones especiales? El uso exclusivo de los exámenes escolares ordinarios para este propósito era cuestionable porque simplemente podría reflejar una motivación escasa, un ambiente familiar desafortunado, conflictos con el maestro, etc. Por otra parte, a menudo no había nada en estos niños que sugiriera el tipo de anormalidad para la cual la intervención médica sería considerada apropiada. Además, los exámenes médicos en esta área tendían a consumir mucho tiempo, eran costosos y poco fiables. Las pruebas tempranas de la inteligencia fueron inventadas para cubrir esta brecha asterisco. Estas eran una forma híbrida que hacía posible que la práctica educativa y médica se conjugase tomando prestados elementos de ambos. Los psicólogos examinadores dentro del sistema escolar,
imitaban el papel de los expertos médicos que los habían precedido. En América también encontraron conveniente usar un lenguaje cuasi médico. Pero la tecnología real que se desplegó se debía más a la educación del siglo XIX que a la medicina del siglo XIX. Los componentes más importantes de esta tecnología fueron, en primer lugar, la comparación de las respuestas a las preguntas de examen estándar con una norma y, en segundo lugar, el uso de cohortes clasificadas según la edad como base para las normas de rendimiento. La práctica anterior se había desarrollado en el contexto de exámenes escolares cada vez más rigurosos. Este último estaba familiarizado con el uso burocrático de los programas de estudios que establecían diferentes expectativas de rendimiento para las clases escolares clasificadas por edad. De allí no fue más que un breve paso hacia el concepto de nivel mental de Binet, cambiado por otros a edad mental, lo que implicaba que las diferencias de edad intelectual eran esencialmente más cuantitativas que cualitativas. Por su contenido, los ítems de la nueva prueba se basaron, en parte, en la práctica médica existente, especialmente en los niveles de edades más bajas, en las que se podía pedir a un niño que realizara tareas simples y mostrara alguna evidencia de haber comprendido el significado de formulaciones verbales comunes. Luego, hubo tareas similares a las de la escuela, pruebas de vocabulario, evocación de memoria y capacidad de rima, que se usaron en niveles de edad algo mayores. La investigación psicológica previa también desempeñó algún papel en la elección de los contenidos de los ítems. El instrumento resultante fue una amalgama heterogénea adaptada a un requisito práctico específico. 49 para una visión general, ver Calhoun, 1973, parte 2, Jansson, 1993, capítulo 7. 50 Esta historia ha sido contada a menudo. La descripción más detallada en inglés de la invención original de este instrumento en Francia se encuentra en Theta H. Wolf 1973. Los aspectos esenciales se discuten cuidadosamente en R. E. Fancher 1985. Para una traducción de la fuente primaria, véase a Binet y T. Simon 1916. Los desarrollos norteamericanos se discuten en Joan Brown 1092 en Leila Senderlan 1987. Binet nombró este instrumento como una escala de inteligencia, precisamente porque no estaba diseñado para poner a prueba una entidad psicológica distinta. La inteligencia, reconoció, era una palabra tan vaga y tan amplia que refleja el hecho de que casi todos los fenómenos con que se ocupa la psicología son fenómenos de inteligencia. Binet y Simon, 1916, 42. Lo mejor que Binet pudo hacer para caracterizar los rasgos comunes de todo lo que cae bajo la inteligencia, es invocar la categoría de juicio. Pero, ¿qué es el juicio? Es el buen sentido, el sentido práctico, la iniciativa, la facultad de adaptarse a las circunstancias, es una facultad fundamental, cuya alteración o falta de ella es de suma importancia para la vida práctica. Binet y Simon, 1916, 42. Difícilmente podía decirse que fuese una definición científica rigurosa. Pero, por supuesto, eso no era lo que Binet buscaba. Se había preocupado de producir un dispositivo práctico que reflejara por lo menos algunos de los significados innumerables que se podrían tener cuando, en situaciones cotidianas, se consideraba que un niño carecía de inteligencia. Insistió en que su escala no midió realmente una entidad llamada inteligencia, porque sus componentes no eran superponibles como superficies lineales. Uno podría calcular el puntaje general de un individuo en la escala, aunque si uno quisiese evitar ilusiones, debería hacerlo simplemente como una cuestión de conveniencia práctica. Pero el pequeño dispositivo de Binet pronto cobró vida propia. Esto no ocurrió en Francia, donde no hubo entusiasmo por reducir la inteligencia a un solo número, Schneider, 1992, sino en América y Gran Bretaña, donde el test de Binet fue rápidamente traducido, adaptado y empaquetado como el gran regalo de la psicología a la humanidad, la prueba del sí, cociente intelectual, 1Q test. Su tecnología fue apropiada por un grupo de profesionales Spearman y Burt en Gran Bretaña, Goddard, Yerkes y Terman en Estados Unidos, cuya comprensión de la inteligencia se basaba en el modelo biológico del siglo XIX discutido anteriormente en este capítulo.
A partir de entonces la puntuación total de un individuo en una prueba de inteligencia se interpretó como una medida de una entidad real, algo singular que una persona podía tener más o menos, como la altura o el peso. No solo esta entidad estaba desigualmente distribuida entre los individuos, sino que también estaba distribuida de manera desigual entre las clases sociales, la preocupación especial de los psicólogos británicos, y las razas, la preocupación especial de los estadounidenses. Al igual que las características físicas como la altura y la pigmentación, la entidad llamada inteligencia también se supone que se hereda. Inserta en este marco conceptual, las pruebas de inteligencia se transformaron de un dispositivo puramente práctico con fines limitados en una tecnología omnipresente aplicable a toda la población 51. Aunque tanto los investigadores franceses como los anglosajones recogieron sus datos empíricos en la escuela, sus intenciones eran bastante diferentes. Binet y Simon se limitaron a la estrecha tarea técnica de asistir a las autoridades educativas en la implementación de su política de determinar la aptitud de los alumnos para los diferentes programas. Aquellos que habían sido inspirados por Galton, sin embargo, tenían solamente un interés limitado en la tarea de este modesto artesano. Encantados como estaban por la gran visión eugenésica, también querían poner al descubierto las raíces de la dignidad y humana en general. La categoría de inteligencia serviría para salvar el abismo entre el relativo éxito académico entre los alumnos y el relativo éxito en la vida entre las clases sociales, las razas y los individuos. Para los galtonianos, el éxito y el fracaso académico eran de sumo interés, en la medida en que el aula podía considerarse como una especie de microcosmos que reflejaba una característica crucial del macrocosmos de la vida. El puente entre los dos se estableció conceptualizando a ambos como arenas para la competencia. La escuela se convirtió en el modelo de la vida en la medida en que podía ser vista como una arena en la que la herencia biológica innata se puso a prueba. Pero esto solo era posible cuando la vida misma había llegado a ser vista como una arena en la que los individuos y los grupos eran constantemente sometidos a una prueba de su adaptación relativa. Cuando Galton proclamó, "Veo la vida social y profesional como un examen continuo", Galton, 1962, 49, dio expresión a la visión del mundo que hizo inteligible la versión dominante del concepto de inteligencia moderna. Muy tempranamente ya había dos versiones, una mundana y otra ampliada, de este concepto. Tenían en común la noción de una escala de desempeño inherentemente graduada, pero mientras que la versión mundana consideraba que tal escala era específica al tiempo, el escenario y la tarea, la versión ampliada presentó a estas escalas, pruebas de inteligencia, como la emanación de una cualidad general e inmutable de la persona, Andersen, 1994. Pero sostener la existencia de tal cualidad general e inmutable, y para creer que el rendimiento de la prueba de inteligencia podría ser su expresión por excelencia, uno tenía que compartir la perspectiva de Galton sobre la vida como un examen continuo. 52-51, lo que originalmente era un dispositivo para diagnosticar al defectuoso se convirtió en un dispositivo para jerarquizar lo normal, Rose, 1985, 128. Para un análisis de los problemas conceptuales que conlleva esta evolución, véase también Gould, 1981, capítulos 5 y 6. 52. Este episodio de la historia de la psicología moderna ha llegado a un gran escrutinio académico, empezando por Kefles 1968 y continuando con un estudio histórico de Samuelsen 1979. Importantes contribuciones recientes son las de Mayrauser 1991 y Carson 1993. Me he basado en estas fuentes en los párrafos siguientes. Inteligencia psicométrica a su debido tiempo. Las pruebas de Ciel no solo se convirtieron en una industria, sino que también proporcionaron el motor de toda una rama de la psicología. Ese desarrollo fue ampliamente fomentado por el uso masivo de las pruebas de inteligencia en el ejército americano durante las últimas etapas de la Primera Guerra Mundial. Una vez más hubo una convergencia de interés profesional y requisitos prácticos, como había ocurrido en el caso del trabajo de Binet y Simon para la educación francesa. Pero esta vez los intereses profesionales estaban representados por un grupo mucho más grande y relativamente bien organizado de psicólogos, mientras que las presiones del tiempo de guerra forzaban el ritmo del cambio.
El ejército estadounidense había sido una pequeña fuerza profesional que se vio obligada a expandirse lo más rápidamente posible en un ejército de masas reclutado capaz de mantenerse en la guerra industrial del siglo XX. Eso creó enormes problemas de selección de mano de obra. Los psicólogos estadounidenses se ofrecieron a ayudar mediante la adaptación de la tecnología desarrollada recientemente, de las pruebas de inteligencia para el uso militar. Al principio fueron capaces de utilizar los temores existentes de los mentalmente deficientes, para obtener la aceptación burocrática de una tecnología que no había sido diseñada para su uso con adultos. Pero muy pronto sus planes se volvieron más ambiciosos y finalmente resultaron en la evaluación de más de 1,5 millones de reclutas. Para lograr ese resultado, los psicólogos tuvieron que modificar su tecnología. Los procedimientos de Binet se habían mantenido cerca del modelo médico de examen sin prisas, en una interacción cara a cara entre el profesional y el niño evaluado, dejando lugar al juicio del examinador en el momento que las respuestas del niño se transformaban en las puntuaciones. En el contexto militar estadounidense, tal enfoque era claramente inviable. Así que las pruebas se administraron a grandes grupos de hombres a la vez, a menudo en condiciones de extrema incomodidad, y un formato simplificado y codificado da sustituido por el juicio profesional experto en brindar las puntuaciones de la prueba. Las condiciones militares dejaron su huella en las pruebas de inteligencia y fomentaron su conversión en una tecnología para clasificar rápidamente grandes poblaciones en términos de su valor mental. Esta conversión proporcionó la base indispensable tanto para los debates ideológicamente impregnados acerca de las diferencias raciales observadas en el CIEL como para el uso masivo de las pruebas de inteligencia en el sistema educativo durante las décadas de 1920 y 1930. Pero la influencia militar fue más allá de esto. Se introdujo un registro del tiempo estricto y las respuestas a los ítems de la prueba tuvieron que ser iniciadas y terminadas rápidamente bajo supervisión. Las autoridades del ejército valoraban enormemente la rapidez y la obediencia, y si en este contexto las inteligencias debían evaluarse, las condiciones de las pruebas debieron reflejar estas prioridades. Lo más importante de todo, los resultados de los exámenes de inteligencia de los reclutas tuvieron que ser validados teniendo en cuenta las calificaciones de los oficiales con el fin de asegurar la aceptación militar de la nueva tecnología. Por supuesto, los psicólogos habían encontrado una situación análoga cuando intentaron por primera vez desarrollar instrumentos para evaluar el nivel intelectual de los escolares. Si estos instrumentos no dieran resultados aproximadamente de acuerdo con las calificaciones de los profesores, nadie, incluidos otros psicólogos, estaría convencido de que median efectivamente la inteligencia. Sea lo que las pruebas de inteligencia midan, tiene que ser similar a los entendimientos prevalecientes de los entornos institucionales específicos en los que se ha realizado la validación a gran escala de las pruebas, pero también hubo una influencia recíproca que los psicólogos y su tecnología ejercieron sobre los entornos institucionales que les dieron una base. En la medida en que estas instituciones hicieron uso de lo que los psicólogos produjeron, la categoría de inteligencia, ahora equiparada a los resultados de las pruebas de CIEL, llegó a desempeñar un papel más importante en la forma en que estas instituciones racionalizaron sus políticas y decisiones de selección. El uso de la experiencia psicológica en entornos institucionales siempre implicaba algún tipo de compromiso y negociación en el que las autoridades institucionales permitían un cierto grado de influencia psicológica a condición de que sus propias prioridades se reflejaran en el trabajo de los psicólogos. El conocimiento psicológico nunca fue simplemente aplicado en un entorno pasivo. Tampoco los psicólogos eran meramente los receptores pasivos de las influencias institucionales. Su sentido de identidad como científicos y su existencia como una comunidad específica de expertos dependía de dos artículos de fe, que estaban comprometidos en la investigación de objetos naturales reales y poseían los medios técnicos adecuados para generar conocimientos sobre estos objetos. Para el ejército americano y los psicólogos del siglo XX, el objeto natural más importante era la inteligencia y los tests de coeficiente inteligencia, sí, formaron la tecnología apropiada. Esta última convicción se reflejó en la creencia, errónea, de que las correlaciones estadísticas entre los ítems de una prueba de inteligencia proporcionaban evidencia inequívoca del funcionamiento de un poder total unitario que habitaba en cada individuo.
La fe en la existencia de la inteligencia como objeto natural unitario estaba fundada en toda una red de creencias que constituían una ideología del tipo social darwinista. Por al menos el primer cuarto del siglo XX, la eugenesia era un componente casi invariable de esta ideología. Cualesquiera que fueran sus bases, estas convicciones proporcionaron a muchos psicólogos una estructura ideológica que les permitió resistir presiones cotidianas para modificar sus procedimientos a la luz de los requisitos institucionales concretos. Algunos psicólogos, aplicados, como Walter D. Scott, Mayrauser, 1987, fueron condenados al ostracismo por ser demasiado complacientes por aquellos que se consideraban a sí mismos como los guardianes del alma científica de la profesión. Pero, aunque estos últimos eran también hasta cierto punto colaboradores, su postura ideológica dio frutos después de la guerra, cuando la psicología americana podía afirmar que había establecido derechos científicos sobre una entidad de gran importancia social, la inteligencia nacional. Mientras el hereditarismo, la xenofobia, el racismo, y el darwinismo social fueran ingredientes significativos de la vida pública, la categoría psicológica de inteligencia y su tecnología asociada aseguraron la nueva disciplina un lugar respetado en el tejido social. Como dijo J. M. Kettel, un veterano de la psicología americana, en 1922, las pruebas de inteligencia del ejército han puesto a la psicología en el mapa de los Estados Unidos, aunque tuvo el ingenio de añadir, extendiéndose en algunos casos más allá de estos límites al país de las hadas, citado en Samuelson, 1979, 106. La masiva aplicación institucional de las pruebas de inteligencia perpetuó la división entre intereses ideológicos y prácticos, que surgieron cuando estos instrumentos fueron aplicados en un contexto militar. Ideológicamente, se suponía que los resultados de los test daban pruebas de la existencia de un poder intelectual unitario y heredado cuya distribución desigual legitimaría científicamente las restricciones políticas a la inmigración, el acceso a los recursos educativos, etc. Prácticamente, se suponía que la prueba proporcionaba el tipo de información sobre los individuos que podrían ser utilizados para lograr un mejor ajuste entre las diversas características individuales y las tareas y expectativas sociales específicas, como en la orientación vocacional o la detección de discapacidades de aprendizaje. Tales propósitos prácticos estaban mejor satisfechos por una concepción múltiple, más que una concepción unitaria de la prueba de inteligencia, Mayrauser, 1992. Más que cualquier otra rama de la psicología del siglo XX, el área de las pruebas de inteligencia siempre permaneció profunda y directamente implicada en cuestiones extracientíficas, de tipo político y administrativo, Harwood, 1983. Como consecuencia, siempre hubo un respaldo social significativo tanto para la convicción ideológica como para las consideraciones pragmáticas entre los miembros de la comunidad de investigadores. Esto probablemente perpetuaba las divisiones de opinión sobre la naturaleza unitaria o múltiple de la inteligencia. Más aún, los resultados de la técnica matemática del análisis factorial, que se suponía podía resolver esos conflictos, eran parte de decisiones no matemáticas que podían estar influidas por las consideraciones extracientíficas supuestamente desterradas. La unanimidad sobre la naturaleza de la inteligencia, por lo tanto, no se hizo presente. Las cosas se complicaron aún más por el hecho de que las influencias ideológicas eran históricamente diversas. En América del Norte, el péndulo ideológico empezó a alejarse del hereditarismo galtoniano hacia un ambientalismo más bien simplista, durante el segundo cuarto del siglo. La investigación psicológica sobre la inteligencia siguió el ejemplo y se comenzaron a realizar muchos estudios que demostraban el impacto de las influencias ambientales en el CIEL, Cravens, 1985. Sin embargo, debe enfatizarse que este desarrollo no tuvo una influencia muy profunda en el uso de la categoría de inteligencia en la psicología. Los ecologistas generalmente aceptaban el CIEL como una medida genuina de alguna entidad significativa y unitaria cuya realidad no trataban de cuestionar. Cambiando el eje del problema de qué era la realidad esencial de las construcciones hereditarias a su estatus genético, los ambientalistas de hecho ayudaron a legitimar el componente fundamental del marco conceptual de sus oponentes, Samuelson, 1975. Esto preparó el terreno para un debate estéril sobre la heredabilidad del sí,
Un debate que pudo mantenerse para siempre si no se plantean las cuestiones conceptuales clave sobre las naturalezas del cielo y la heredabilidad. Lewontin 1975, 1985, Schiff y Lewontin 1986, Wolsten, 1994. Históricamente, el paso crucial en la supervivencia científica del concepto de inteligencia fue el establecimiento de un vínculo indisoluble entre una cierta visión de la inteligencia y una tecnología específica. Para la disciplina hubo innegables ventajas políticas al apoyar el concepto psicométrico de la inteligencia. La tecnología de los test proporcionó a la psicología su primer producto comercial significativo y estableció a los psicólogos como las autoridades reconocidas sobre la naturaleza de la inteligencia. Esto se observa muy claro en la definición famosa, o más bien el eslogan, de que la inteligencia era cualquier inteligencia que pueda ser medida por los test. Una de las razones por las que los hombres de la inteligencia, Fancher, 1985, se aferraban al cielo como la representación de una entidad real y singular, debía haber sido seguramente la considerable investidura profesional que esta noción implicaba. No es que hubiera falta de sugerencias para salir del estancamiento en el que la psicología de la inteligencia estaba impulsada por su vínculo con la tecnología de las pruebas de cielo. Sin embargo, las psicologías alternativas de la inteligencia que produjeron estas sugerencias surgieron fuera del corazón norteamericano de la psicología y fueron fácilmente marginadas. Una breve enumeración de estas psicologías alternativas debe comenzar con la psicología de la Gestalt, una de cuyas primeras contribuciones fue el estudio de Wolfgang Kohler 1925 sobre la inteligencia de los simios. Entre otras cosas, este trabajo enfatizó una distinción fundamental entre los procesos cognitivos que eran esencialmente ciegos y mecánicos y los que eran profundos, insightful. Otro psicólogo de la Gestalt, Max Wertheimer 1945, propuso una distinción relacionada entre la actividad de resolución de problemas, reproductiva, y productiva. La inteligencia psicométrica no se preocupaba por tales sutilezas debido a su preocupación exclusiva por el resultado final o el rendimiento de los procesos cognitivos, más que por la manera en que esos resultados habían sido alcanzados. Debido a que los datos de las pruebas de inteligencia consistían simplemente en una colección de juicios, correctos, e incorrectos, el único tipo de concepto teórico que parecían requerir tomaba la forma de un hipotético límite innato en el rendimiento, es decir, una habilidad. Así se desarrolló una escisión algo notoria entre la psicología del rendimiento cognitivo y la habilidad por un lado y la psicología del proceso cognitivo por el otro. Los dos no tenían nada que decirse entre sí, y hasta el advenimiento de la computadora y la inteligencia artificial, el estudio de la resolución de problemas como un proceso más que como un desempeño, performance, óptimo, recibió relativamente poco apoyo. La determinación de quitarse de encima la atrofiante tecnología de los test de rendimiento intelectual y mirar, en cambio, en el proceso era también central a la psicología alternativa de la inteligencia desarrollada por Jean-Pierre Chau 1950. Como en el caso de la psicología de la Gestalt, esto llevó a distinciones entre las manifestaciones cualitativamente distintas de la inteligencia. En la larga y recientemente redescubierta obra de Vygotsky, Van der Veer y Balsiner, 1991, Wirth, 1985, uno puede encontrar también sugerencias sugestivas de una psicología alternativa de la inteligencia. Estos surgen de un interés en evaluar las posibilidades intelectuales más que las limitaciones. También hay una ruptura con la tradición que define la capacidad, solo en términos de lo que los individuos pueden hacer por sí mismos, una tradición que conforma a la recepción de la psicología de la inteligencia, tanto en la teoría como en la práctica. Mirando hacia atrás el desarrollo histórico de la visión recibida, Received View, uno puede notar una característica curiosa que requiere un comentario concluyente. ¿Sobre qué base se han aceptado ciertos procedimientos que brindarían como resultado la medida de la inteligencia, en lugar de algunas otras cualidades o cualidad psicológica? ¿Por qué sus resultados se correlacionan con los de otras pruebas o con pruebas de rendimiento académico? Indudablemente, entonces surge la misma pregunta con respecto a estas otras pruebas, llevándonos a una regresión histórica que no es interminable. Tarde o temprano siempre terminamos, no con un puntaje, sino con un juicio,
Un juicio de que una determinada actuación o un determinado individuo merece el atributo de inteligente, o su opuesto, en algún grado. Los primeros intentos de evaluar la inteligencia tuvieron que ser validados de esta manera, e incluso el poder de la pericia profesional ya no podía proteger una concepción de la inteligencia que divergía significativamente de esos juicios entramados culturalmente. Karugati, 1990. Tal vez habría sido mejor abordar la psicología de la inteligencia, no con la suposición a priori de que la inteligencia es una cualidad que poseen los individuos, sino con la observación de que la inteligencia es algo atribuido a los individuos en ciertas situaciones de juicio. Esto habría llevado a preguntarse acerca de la naturaleza de las situaciones en que se producen tales juicios, las expectativas y los criterios implícitos en que se basan tales juicios, la variación de tales juicios con las características de la actuación o la persona juzgada, etc. Es una especulación estrictamente contrafactual, porque nada de eso sucedió. Pero una pizca de historia contrafactual a veces puede servir para poner en relieve las cosas que siempre se daban por sentado en los acontecimientos históricos que efectivamente ocurrieron.